La Escuela Oficial de Idiomas lleva un siglo luchando contra la mítica fragmentación de la Torre de Babel. En 1911 se creó una institución que pretendía facilitar el aprendizaje de lenguas extranjeras. Hoy, 400.000 alumnos reciben clase en las 300 escuelas repartidas por toda España. La Escuela Central de Idiomas, con sede en Madrid, surge hace un siglo, bajo el gobierno del liberal Canalejas y bajo la influencia ideológica de la Institución Libre de Enseñanza. La intención es posibilitar que los españoles salgan del aislamiento, se abran a Europa y eleven su nivel cultural. Este es el primer documento que conservamos de la escuela, es el libro de matrícula de 1911. En él aparecen inscritos todos aquellos primeros alumnos, entre otros María de Maeztu, por ejemplo, que fue alumna de alemán, Claudio Sánchez Albornoz o Carmen de Burgos. Desde el principio la institución atrae a muchos estudiantes. En 1918 el número de alumnas supera al de alumnos, algo que se ha mantenido y que entonces era revolucionario. A principios del siglo XX, los idiomas se estudiaban como si fueran lenguas muertas, fijando la atención en la gramática y la traducción. La Escuela Central de Idiomas introduce un sistema pionero, el llamado método directo, que se centra sobre todo en la enseñanza oral y la pronunciación, en busca de unas clases más dinámicas y participativas. La matrícula de alemán al principio era bastante escasa, sin embargo, a partir de 1933 se duplica. Justo es la fecha, justo después de que Hitler suba al poder. Vuelve a incrementarse otra vez la matrícula en el año 40, porque también el decreto ministerial de Franco promovía la enseñanza fundamentalmente del alemán y del italiano. La historia de la escuela es la historia de España del siglo XX, con sus vaivenes y sus tragedias. Durante la dictadura de Primo de Rivera se adscribe a la universidad y experimenta un incremento en el número de alumnos, tónica que se mantiene en la República. Durante los 3 años de guerra no hubo clases y tras la contienda se producen numerosas depuraciones. Unos profesores se han marchado al exilio, otros están en la cárcel y otros han muerto durante la contienda. El número de alumnos cae en un 50%, aunque pronto las matriculaciones remontarán el vuelo. Con todo, no son buenos años para el aprendizaje de idiomas extranjeros, porque el régimen franquista buscaba la exaltación de la lengua nacional. En 1957, cuando todavía no existían relaciones con la Unión Soviética, la Escuela Central de Idiomas sorprende con la incorporación del ruso. Las profesoras eran antiguas niñas de la guerra educadas en la Unión Soviética y los alumnos una mezcla de militares excombatientes de la División Azul y jóvenes afines al Partido Comunista, además de quienes solo albergaban intereses culturales. La profesora que empezó a enseñar ruso, María Sánchez Puig, cuenta que desde los primeros años había siempre un policía secreta en el aula. Ella no se daba cuenta de quién era, pero los alumnos, al cabo de una semana aproximadamente, ya le decían quién era esa persona. Y efectivamente, en el transcurso de un mes, esa persona abandonaba el aula porque comprobaba que no había ningún tipo de actividad política, que allí solamente se iba a estudiar ruso. En 1965 se introducen los estudios de chino. La escuela oficial se convierte en la primera institución pública que imparte estas clases. Las matrículas se mantienen estables durante décadas, pero en los últimos años las solicitudes han aumentado de manera significativa a medida que China ha ido dibujándose como una gran potencia. Yo estudié chino porque creo que va a ser muy importante, aparte del inglés, y porque estoy estudiando comercio y ahora pues China está aumentando
y está todo mejor allí. Me apasiona pues toda la cultura china, pues la comida, los caracteres chinos, que todo lo que la cultura que hay detrás de esos caracteres, el análisis de esos caracteres, me gusta mucho. También es verdad que también tiene un lado práctico, ¿no? Que yo trabajo en temas de ventas y sí me gustaría trabajar en tema de comercio exterior, y aparte del inglés yo creo que el chino puede ser un buen complemento. Yo he estudiado varios idiomas y bueno, pues siempre me atraía algún idioma más exótico, ¿no? Estuve pensando entre el árabe, el chino y bueno, tal como está surgiendo, cogiendo auge el chino, creía que era una buena opción para estudiar un idioma distinto a lo que se estudia normalmente. Chisa imparte clases a alumnos de primer curso de chino, un idioma que para los españoles presenta serias dificultades en el ámbito escrito por los caracteres, que convierten la escritura casi en un ejercicio de dibujo, pero sobre todo por la pronunciación. Una dificultad para los españoles que estudian chino, o sea que la gran dificultad es la pronunciación. Es que tenemos muchos tonos, 4 tonos, y si no pronuncia bien, que la gente no puede entender bien. Por ejemplo, el sonido tang, 4 tonos, es tang, 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 tang. Tang es la sopa, tang es azúcar, tang es quemar. Y por ejemplo, si quiero pedir más azúcar, o sea, me puede dar un poquito de azúcar, dice, o sea, el camarero un poquito tang, y voy a traer cosas distintas, que por eso, o sea, confundí con las cosas que has pedido. La Escuela Central de Idiomas pierde su carácter de centro único en 1966, año en que cambia el nombre por el de Escuela Oficial. Hoy existe una red de centros por toda España, dependientes del Ministerio de Educación y de las comunidades autónomas, con enseñanzas propias y titulaciones diferenciadas. La Escuela Jesús Maestro y buena parte de los demás centros españoles se quejan de que desde hace unos años solo se les permite impartir un nivel intermedio, pero no el avanzado. Esa posibilidad hoy solo se tiene en Cataluña, País Vasco y Navarra. Aprender a hablar, a escribir, entender lo que se lee y lo que se escucha es la base de la formación en las escuelas oficiales de idiomas. Hoy el método más utilizado es el denominado de aprendizaje por tareas. Los alumnos aprenden haciendo cosas, siempre con la idea de buscar un sentido práctico a la enseñanza. Sobre todo el desarrollo de las destrezas, o sea, de aprender a utilizarlo, de tener la destreza no solamente de hablar y de entender, de escribir y de comprender lo escrito, sino aprender otras destrezas como son la de no perder el hilo de la conversación, no hacer pausas excesivamente lentas y si se hacen buscar esto mismo, este tipo de cosas que son destrezas pragmáticas y que tienen que aprender a utilizar. O sea, desarrollar sobre todo las destrezas de comunicación. La relación de los españoles con los idiomas ha sido y es problemática. Sobran ejemplos en la vida pública, aunque el panorama está cambiando y se están rompiendo viejos complejos y barreras psicológicas. En cierto modo es un tópico. Es posible que arrastremos una tradición, por una parte, de hace ya algunos años de aislamiento lingüístico del país. Esto ya ha desaparecido. Del mismo modo que vienen extranjeros a España, los españoles cada vez viajamos más. Esto ya se está cambiando. Luego, por otra parte, tal vez había en el pasado una tradición de conocimiento de la lengua demasiado teórica. Con el tiempo, la propia demanda de los estudiantes nos ha hecho modificar también nuestro planteamiento y llegar a una dimensión más práctica en el conocimiento de la lengua. En los años 50 el inglés supera al francés como idioma más demandado. Hoy es la lengua reina de las escuelas, una herramienta imprescindible para moverse por el mundo globalizado. En las aulas se desmiente a diario que los españoles tengamos algún problema concreto, genético, piensan algunos, con el inglés. Desde luego no hay nada genético. Yo lo que sí pienso que ha sido malos sistemas a la hora de aprender y sobre todo un sentido de la vergüenza muy exacerbado en la población española. En otros países, gente con un nivel de idioma mucho más bajo que el que pueda tener algún ciudadano en este país se expresan más, tienen menos vergüenza, sentido del ridículo.
A esto se une un ambiente poco propicio, como ha sido el doblaje de películas de siempre, nunca se han visto películas en versión original, y la actitud también de que los idiomas era algo decorativo. Juan José Arozarena, ya jubilado, lleva 10 años en la Escuela Oficial de Idiomas Jesús Maestro. Empezó estudiando italiano, siguió con el neerlandés y el francés y ahora perfecciona el inglés. Es un placer, es decir, el leer algo escrito en otro idioma y entenderlo y realmente asimilarlo y disfrutarlo como si fuera tu propio idioma. Es algo difícil de explicar, pero muy gratificante, ¿no? Martin Lexell es un profesor muy querido por sus alumnos y popular en la Escuela Jesús Maestro. No le faltan méritos académicos, pero le apoyan también razones literarias. Es el traductor de la trilogía Millennium, el bestseller del escritor sueco Stieg Larsson. En el aula derrocha buen humor como mejor modo de acercarse a un idioma muy diferente de las lenguas latinas. La pronunciación sueca es difícil, ¿no? Porque en español hay 5 sonidos vocálicos y en sueco hay 20. Así que eso sí que es un problema concreto. Y el sistema verbal para los suecos ya es una pesadilla. Es una pesadilla porque no tenemos, ¿no?, las desenencias personales de los verbos. Hay una sola forma verbal, ¿no?, en cada tiempo. Y en español ya es el sistema verbal, te pierdes. Te hundes, ¿no? Pues llevo 3 años estudiando sueco y el motivo principal es que mi novia es sueca. Yo estudio sueco porque me gusta mucho la cultura sueca y porque quiero acabar mis estudios en Suecia. Entonces me lo planteé hace ya muchos años y por eso ya llevo 5 años estudiando sueco. Es muy suave, al contrario que todo el mundo pensará que se parece al alemán, pero no, es mucho más suave, más melódico. Y eso es lo que me llamó la atención del idioma. ¿Qué es esto? Las escuelas oficiales de idiomas imparten desde mediados de los años 70 las lenguas cooficiales: catalán, valenciano, gallego y euskera. ¿Con quién fuiste al cine ayer? El español para extranjeros cuenta con una demanda cada vez mayor, lo que no es raro si se tiene en cuenta su creciente peso internacional. Sí. Hay muchos que vienen con esa motivación. Que si les preguntas por qué estudian español es porque ya saben inglés y creen que el español es el segundo idioma que deben aprender para moverse por el mundo y encontrar un trabajo. Así es. Me llamo Nazi, soy de Irán y estudio español. Quiero trabajar en Sudamérica y con español es mucho más fácil, pienso. Me gusta hablar español y para estudiar en España. Entiendo más cosas, pero palabras no quieren salir bien en la boca, ¿eh? Vengo a España para establecerme para siempre. Mi padre me dice que después de poder manejar esta lengua extranjera, podré encontrar un buen trabajo en un futuro no muy remoto. Por eso quiero estudiar español. Tengo pasión por estudiar español. Sí. Es no difícil. No es difícil. Sí. Porque hablo francés, inglés, ruso, 6 lenguas. Y por eso es un poco fácil para mí aprender español. 100 años como 100 ventanas que se abren al mundo, que era ancho y ajeno y va tornándose cercano y propio. Nuevas generaciones de políglotas contra el mito de Babel. Hablar para entenderse, encontrarse y vivir con más intensidad. Los idiomas como elemento de primera necesidad en cualquier currículum.